Expresos. ¿Cuál es la cosa más triste que han visto en la cárcel? Conocí a un chico que nunca estuvo en problemas en su vida. Trabajaba en la industria automotriz en Michigan y perdió su trabajo. Se atrasó en los pagos de manutención de los hijos y terminó cumpliendo condena en la cárcel. La primera noche, sus dos compañeros de celda discutieron porque uno de ellos no podía encontrar su bocadillo de garra de oso. Finalmente dejaron de discutir y se fueron a dormir. En medio de la noche, lo despertó el tipo que golpeaba al tipo al que acusaba de robo. Literalmente mató al tipo a golpes. Al parecer se había agarrado a algún tipo de palo. Toda la celda estaba completamente cubierta de sangre. Terminan descubriendo que el tipo al que acusó de robarlo no lo robó después de todo. Nunca olvidaré el miedo y la mirada a los ojos del chico cuando me contó lo que pasó. Cuando era niño, fui a la juvenil, cárcel para niños, por prender fuego accidentalmente a un bosque, hoguera fuera de control. Y mi compañero de celda era solo unos años mayor que yo. Era un tipo súper agradable y relajado. Nos llevamos muy bien e incluso nos hicimos amigos mientras estuvimos allí. Yo era solo un niño, así que realmente no hice ninguna pregunta sobre los diferentes colores de monos y las razones de las personas para estar allí. El día que salí, descubrí que estaba allí por asesinato. Al parecer se cansó mucho de que su padrastro abusara físicamente de él y lo mató. Realmente nunca supe todos los detalles, pero puedo decirles que cuando hablaba con él, en el fondo parecía un buen niño. Tenía cosas y personas que le importaban, cosas que quería hacer, intereses, etc. Los guardias obviamente debían haberlo sabido, pero siempre fueron súper amables con él. Notablemente, incluso más que otros reclusos. Siempre me pregunté qué pasó con él. Fui al condado de Kansas durante aproximadamente una semana por un cargo de sustancias ilícitas. Tenía 19 años y estaba cagado de miedo. Era una habitación con aproximadamente 4 bancos de picnic comunitarios y 2 habitaciones a cada lado con aproximadamente 6 literas. Noté que uno estaba lleno y que en el otro solo había un hombre. Entonces, sin entender la situación en absoluto, me acerqué a las literas vacías y un tipo me agarró del hombro y solo me dio una mirada dura que decía, no, pero sin decir una palabra. Entonces me di cuenta de que los otros prisioneros estaban acampados en los rincones, sobre sus colchones. Yo hice lo mismo. Rápidamente descubrí que el hombre solitario estaba acusado de un delito contra un niño. Solo me tapé los oídos y miré a la pared. ¿Cómo llegué aquí? Y los sollozos y las súplicas. Me liberaron bajo fianza al día siguiente. Un niño de 17 años estaba en mi cuadra. Su nombre era Israel. Lo habían expulsado de la casa de su abuela unos meses antes por consumir sustancias ilícitas, por lo que vivía en la calle. Lo detuvieron por robo de paquetes. Solo estuvo internado 30 días. Pero disfrutó cada minuto. Como era joven y en general un buen tipo, la gente cuidaba de él. Le enseñé a jugar a espadas. Al final de los 30 días, no quería salir. No quería volver a la vida en la calle sin comida. Estaba planeando hacer algo para volver allí, pero traté de convencerlo de que no era allí donde quería estar. Le dije que tenía que ir a hablar con su abuela, dejar de consumir sustancias ilícitas y tratar de conseguir un trabajo para ayudarla a pagar sus cuentas y mantenerlo fuera de problemas para poder conseguir su propio lugar pronto. Me escuchó, pero dudo que estuviera escuchando. Si tuviera que adivinar, probablemente lo encerraron nuevamente, pero espero que no. No soy un prisionero, pero trabajé en una prisión durante 2 años como administrador. Suceden muchas cosas tristes todo el tiempo. Muchas veces, las visitas de la familia de un recluso terminan en un gran evento de gritos y el recluso regresa a su habitación sintiéndose deprimido porque era la primera vez en meses que veía a su familia. Hubo una vez en la que un hombre estaba esperando a que su madre y su hermana lo visitaran. La familia había reservado un espacio de media hora y el hombre estaba en la sala de espera. Pero nunca aparecieron. De hecho, vi lágrimas en sus ojos cuando terminó el horario de visita y le dijeron que regresara. Nuestra prisión también ofrece clases de inglés y matemáticas para los reclusos. Uno de los reclusos había estado estudiando y preparándose mucho para sus GCSE. Supongo que durante casi un año. El día de su examen,
Se enteró de que su pareja se había quitado la vida y se sintió mentalmente traumatizado por tener que presentarse al examen. Perdió a su pareja, perdió la oportunidad de presentarse al examen y también perdió un poco la cabeza. He visto innumerables historias pequeñas, lo cual es extremadamente triste. Cuando se las cuento a las personas, hay muy poca simpatía hacia ellas. Mi exnovio estuvo en la cárcel casi 3 años. Solía visitarlo todos los sábados. Había muchas familias allí, en la sala de visitas. Imagínese una especie de almacén con mesitas y sillas. Había una mujer que a veces visitaba a su marido y le hacía pajas debajo de la mesa. A veces se sentaba en su regazo y lo cabalgaba un rato, justo al lado de sus 2 hijos pequeños. Nunca olvidaré las caras de esos niños, mirando la pared, tratando de ignorar lo que estaban haciendo sus padres. Los guardias lo ignoraban porque aparentemente el tipo era un gran traficante de sustancias ilícitas y tenía mucha influencia. Fue absolutamente repugnante y humillante para esos niños. Mi ex me regañaba por mirarlos con asco. No quería meterse en problemas con ese tipo. Tan desordenado. No es tan confuso como tus historias de terror. Pero me rompió el corazón ver a niños en esas situaciones. No estaba exactamente en prisión, era la cárcel del condado. Solía tener un pequeño problema con la bebida y obtuve un conducir bajo la influencia. Era un condado rural de Wisconsin, por lo que el 90% de todos los reclusos eran borrachos. Teníamos a un tipo allí por su cuarto OWI, pero había estado sobrio durante 20 años. Lo contrajo porque tenía cáncer de garganta y estaba distraído con sus analgésicos cuando lo detuvieron. El cáncer le había comido la laringe y tenía que usar una de esas cajas de voz electrónicas para hablar. Hubo un error relacionado con el papeleo de sus medicamentos contra el cáncer, por lo que el imbécil a cargo del bloque no le dejó tener ninguno durante los primeros días. Estaba vomitando por todos lados y los demás reclusos teníamos que cuidarlo y limpiarle el vómito. Finalmente resolvieron su tema médico y lo hizo el resto de su tiempo, aproximadamente 2 meses. 3 semanas después de su salida vimos su obituario en el periódico. También teníamos una enfermera que venía a darles a todos sus medicamentos por la mañana y por la noche y renunció porque el oficial a cargo de la cárcel constantemente la criticaba por ser demasiado amable con los reclusos. Era una joven muy dulce. Creo que recién salida de la universidad. Básicamente, ella pensó que ya estábamos en un punto bajo de nuestras vidas, por lo que merecíamos algo de amabilidad. Y el oficial no estuvo de acuerdo y comenzó a molestarla con todo lo que podía. Creo que el incidente con el tipo del cáncer fue el colmo para ella. Estuve en prisión y vi muchas cosas. Pero una cosa que siempre me llamó la atención fue que estaba detenido en el condado de Franklin, Columbus. Cuando yo era adicto, te fichaban en el centro. Estarías en una celda con unos 20 tipos en una pequeña habitación esperando para pasar la noche en las celdas hasta que te pudieran llevar a la otra cárcel. Así que todos estamos allí durante aproximadamente 8 a 12 horas. Luego, todo el tiempo hay un tipo encadenado a un banco al que están hechos para esposar a la gente. Está justo al otro lado de la ventana de la celda en la que estamos todos. Lo tenían enredado y esposado a ella. Tenía puesta una máscara para escupir. Solo una capucha de malla que pasa por encima de la cabeza y cubre toda la cara para que no se pueda escupir a los oficiales. Bueno, al azar los oficiales simplemente se acercaban a él y le rociaban maza en la máscara. Hicieron esto durante horas y horas. Fue terrible. El niño no podía llorar. Era solo un desastre de vómito, mocos y sangre saliendo de la máscara por todas partes. No tengo idea de lo que hizo ese niño, pero fue terrible verlo. Él estuvo allí todo el tiempo que estuve allí. Durante ese tiempo, todos tuvimos acceso, por supuesto, a los baños y nos alimentamos 2 veces. Puede que no suene tan mal aquí, pero he sido testigo de cosas horribles en mi época como adicto a las personas sin hogar y esta es una de las cosas que siempre se me quedó grabada. 2 cosas. Había un anciano italiano que pasó del bastón a la silla de ruedas durante los 4 años que estuve allí. Encorvado, paralítico, medio ciego, tenía cuidadores de reclusos pagados por la BOP para cuidarlo. Sí. Eso es algo que existe en una prisión federal. No es inhumano. De hecho, es uno de los trabajos mejor pagados. Tenía poco más de 90 años y se estaba muriendo de cáncer.
Los federales no le concedieron licencia por motivos de compasión porque había sido un capo importante de la mafia. Allá por finales de los años 70. No recuerdo su nombre. Luego estaba este tipo, quizás de unos 30 años, probablemente autista de alto funcionamiento. Sin amigos, la prisión es el infierno si no tienes al menos una persona con quien estar. Pasaba todo su tiempo escuchando misas católicas por la radio y todo su tiempo libre ya sea caminando por la pista o en la biblioteca de ocio. Durante las visitas, su madre, que venía siempre, por lo que pudimos entender, lo acariciaba, literalmente acariciándole el brazo, el pelo o la espalda. Se notaba que era muy reconfortante para ambos. Un poco celosos a veces, porque ese tipo de contacto no estaba permitido excepto que los guardias miraban para otro lado ante este tipo. Todos sabíamos que era un pareja, pero no era ese tipo de lugar e incluso si lo fuera. Incluso más abajo en ese tótem están aquellos que se aprovechan de los indefensos y... Hombre, este tipo alguna vez estuvo indefenso. Nadie sintió nada más que lástima por él. Estaba con alguien, llamémoslo, Carlos. Estaba en revisión y pagaba 10 centavos y consiguió un nuevo compañero de cuarto que intentó aplaudirle las mejillas. Carlos no tuvo más remedio que defenderse de él y añadió otros 5 años a su mandato cuando probablemente sería libre ese año. Por lo que sabemos, les dijo a los guardias y a la junta de revisión que se estaba defendiendo de ser violado. Pero no estaba seguro de cuál fue el resultado, aparte de agregar más tiempo. Exoficial al mando durante 10 años. Hay una situación que se me ha quedado grabada. En el tercer año, estaba trabajando en el segundo turno de la cocina y un tipo, no recuerdo su nombre, me estaba molestando, así que le di una paliza y después le dije que le daría una multa de 24 o 48 si seguía así. Me dijo que no le importaba porque al día siguiente iba a ser puesto en libertad y que no podía esperar a ver a su hija. Revisé la computadora y efectivamente tenía que ser puesto en libertad. Lo llamé a la oficina de la cocina y charlamos. Básicamente, decidí no denunciarlo y lo resolvimos bastante bien. Al día siguiente, antes de entrar a las 12 del mediodía para mi siguiente turno de cocina, lo encontraron muerto detrás de una granja de Cumberland después de ser puesto en libertad y fue a ver a su antiguo camello. Se drogó, estaba mezclado con feto, murió en el acto. Mi vecino fue encerrado en un reformatorio cuando tenía 12 años por prender fuego a una casa abandonada. Había niños del vecindario que jugaban en la casa. Estaba en el bosque y nadie iba allí, así que la convirtieron en su fuerte. Mi amigo quería unirse a ellos y le dijeron que podía unirse a su club, no a una pandilla. Solo eran unos niños pequeños pasando el rato, y le dijeron que podía unirse si se deshacía de un nido de avispas que estaba en una de las habitaciones. Le dieron un encendedor y una lata de laca y le dijeron que quemara el nido. Realmente no quería hacer eso, pero realmente quería ser su amigo porque eran un poco mayores y básicamente los únicos niños de su edad. Entonces entra y encuentra el nido de avispas. Enciende el encendedor y rocía el nido y algunas cortinas se incendiaron y finalmente toda la casa. Cuando llegó la policía, todos le señalaron con el dedo. Mientras estaba en el reformatorio, uno de los guardias abusó sexualmente de él. Entró allí cuando era un niño que solo quería algunos amigos y salió de allí convertido en un criminal. Robó autos, se metió en peleas y nunca volvió a ser el mismo. Estuvo entrando y saliendo de la cárcel toda su vida y falleció el año pasado a causa de una infección muy tratable. Pero no recibió la atención que necesitaba hasta que fue demasiado tarde. El sistema juvenil parece arruinar a los niños. Tiene que haber una mejor manera. Cumplí mi tiempo de 2018 a 2022. Siendo asiáticos, somos muy pocos en ciertos patios y terminé siendo compañero de celda del único otro vietnamita en el patio. Era un condenado a cadena perpetua que nunca volvería a casa y me acogió como a un hermano pequeño. Normalmente recibo correo de mi familia, pero esta vez vi la carta y era para él. Emocionado al entregarle la carta, quedó en shock de que fuera para él. Al leer la carta, su cara lo decía todo y quedó claro que no era una buena carta. Más tarde me dice que se acercó a su tío para ver el paradero de su mamá y su papá porque están en Vietnam. Su tío le dijo que se cayera muerto, lo vergonzoso que era para la familia.
Lo trajo a los Estados Unidos solo para joder su vida y que nunca volviera a contactarlo a menos que lo liberaran. Apenas hablaba inglés y, en general, era un buen tipo que cometió un grave error. Tenía una enorme adicción a las sustancias ilícitas que yo pasé por alto hasta que se salió de control. Durante el tiempo de conteo tendríamos que levantarnos y mostrar nuestra identificación a los que están haciendo su ronda. Mi compañero de celda me decía cuándo iba a cargar e inyectarse la sustancia ilícita. Yo no tuve ningún problema porque no soy nadie para juzgar y así es la situación en la cárcel. Siempre y cuando sepa que no estás husmeando entre mis pertenencias personales. Respetando la casa y no alterando mi higiene. Todo es bueno, pero esta vez, cuando se arregló, no limpió y ya me quedé dormido antes de que pasara el tiempo de conteo. 5 golpes fuertes y me despiertan para contar el tiempo. Salté del estante y noté que mi compañero de celda estaba literalmente desplomado sobre el taburete. Como se ve a las personas sin hogar que están agotadas por la heroína. Los COS saben exactamente lo que está pasando, pero prefieren mirar para otro lado en lugar de escribir un informe disciplinario 115. De todos modos miro hacia nuestra mesa y allí estaba. Gramo de heroína, jeringa, algodón y cuchara. Solo eso puede costarle entre 5 y 10 años adicionales de prisión. Después de eso traté de explicarle que si no se arregla entonces tendré que mudarme de la celda. Quiero llegar a casa y él no podía soltarme. Avance rápido 3 meses después. Los amigos en el patio me cuentan que mi ex compañero de celda está muy triste. No actúa igual, no tenía apoyo familiar, ni cartas ni llamadas telefónicas. Así que lo acogí como familia. Lo cuidé y lo dejé hablar a mi mamá por teléfono porque somos de la misma zona y vietnamitas, para que pueda tener un sentido de familia. El COVID-19 azotó al mundo y el interior de la prisión era absolutamente un infierno. Pasamos de 4 a 5 meses de bloqueo directo, sin que entraran ni salieran llamadas telefónicas ni correo. No tengo ni idea de lo que está pasando porque todos los CO tienen miedo. Suspenden el trabajo y se niegan a vacunarse. Algunos fueron, algunos no lo fueron. En pocas palabras, mi compañero de celda terminó siendo el paciente cero y tuvo a COVID primero en el patio. Estaba completamente aislado en una unidad diferente, solo con otras personas que también contrajeron el virus. Un día típico en el recinto penitenciario. Suena una alarma mientras todos estamos encerrados. Todo el mundo piensa que es una pelea que está estallando en una unidad diferente 3 o 4 horas después. Un oficial de policía llega a mi celda. Pienso que es una extracción celular y me preparo para que me ataquen. Me saca y me dice que encontraron muerto a mi ex compañero de celda. Trenzó las sábanas, las enrolló entre la unidad de aire acondicionado. Se arrodilló, comenzó a girar su cuerpo hasta que se cortó la circulación y se quitó la vida. Mi corazón se partió por la mitad y lloré en la celda. Por supuesto, algunas personas en prisión son unos pedazos de basura y se burlaron del asunto. Terminé aplastando a este tipo en nuestra sala de descanso por burlarse de la muerte de mi compañero de celda y terminé 6 meses en la celda de castigo junto con tiempo extra por incitar a un motín. Año adicional junto con el tiempo muerto de 6 meses. Descubrí que lo resucitaron. Estuvo muerto durante unos 25 minutos y ahora se encuentra en un patio médico que lo ha tenido con soporte vital durante los últimos 2 años. El Estado no puede desconectarlo a menos que la familia dé permiso para matar a sus seres queridos. Pero intentaron ponerse en contacto con él. Demasiado poco y demasiado tarde. Rezo por su alma y el bienestar de su familia hasta el día de hoy. Descansa tranquilo, hermano. La vida después de la muerte será elegante y podrás reunirte con tu familia cuando llegue el momento. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.